¿Alguna vez has sentido que trabajas día a día incansablemente, pero hay algo que se lleva tu esfuerzo antes de que puedas tocarlo? Valeria se hacía esa pregunta cada domingo frente a una pantalla que no mentía, pero que dolía mirar. No era el café de la mañana ni las salidas a cenar lo que la estaba hundiendo, sino algo mucho más profundo y silencioso que estaba devorando su futuro sin que ella se diera cuenta. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El salón de clases estaba vacío, y el silencio pesaba más que el ruido de los 30 alumnos que habían salido corriendo apenas sonó el timbre. Valeria se quedó sentada frente a su escritorio de madera desgastada, mirando una pila de exámenes por corregir, pero su mente estaba en otra parte. Tenía 32 años, una carrera que amaba y un salario que, en teoría, debería alcanzarle para vivir tranquila en esa ciudad de calles empedradas y cuestas interminables. Sin embargo, la sensación de asfixia era constante. No era una crisis estrepitosa de las que salen en las noticias. Era una erosión lenta, como el agua que gasta la piedra hasta que no queda nada. Esa tarde caminó hacia su casa pasando por delante de los escaparates iluminados del centro. La gente caminaba con bolsas, los restaurantes empezaban a llenarse y el brillo de la publicidad prometía felicidad a cambio de un número de tarjeta. Al llegar a su pequeño apartamento, lo primero que hizo fue dejar las llaves en el cuenco de la entrada y encender la computadora. Necesitaba entender a dónde se iba el dinero. No tenía grandes lujos, no viajaba al extranjero, no compraba ropa de marca cada mes. Entonces, ¿por qué el saldo de su cuenta siempre terminaba en números rojos antes del día 20? Abrió su banca en línea y empezó a bajar por la lista de movimientos. Fue como abrir una herida que no sabía que tenía. Empezó a anotar en un cuaderno viejo cada cargo que no reconocía de inmediato. Había una suscripción a una revista digital que no leía desde hacía 2 años. Un pago mensual por una aplicación de edición de fotos que usó una sola vez para una tarea escolar. $10 por un servicio de almacenamiento en la nube que estaba casi vacío. Otros 15 por una plataforma de películas que compartía con un exnovio con el que ya ni siquiera hablaba. Se dio cuenta de que su dinero se estaba escapando por grietas invisibles. Era el día de detectar las suscripciones invisibles, aunque ella todavía no lo sabía llamar así. Eran pequeñas fugas, cobros automáticos que se sentían como picaduras de mosquito. Por sí solos no te matan, pero 100 de ellos pueden dejarte seco. Esa noche, en lugar de corregir exámenes, Valeria se dedicó a cancelar, uno por uno. Llamó a seguros que tenía duplicados porque el banco le había encajado uno y ella ya pagaba otro por su cuenta. Al terminar la noche, había recuperado casi $100 mensuales en cancelaciones. No era una fortuna, pero era su dinero, y lo había estado regalando a empresas que ni siquiera recordaba. La mañana siguiente, el despertador sonó con una insistencia molesta. Valeria se levantó con una pesadez en el pecho. Al entrar en la cocina para desayunar, se dio cuenta de que no quedaba café del que le gustaba. Su primer impulso fue vestirse rápido y bajar a la tienda de la esquina para comprar un paquete nuevo y, de paso, algo de bollería. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Recordó los $100 de la noche anterior. Abrió la alacena y empezó a mover frascos que llevaban meses allí. Al fondo, detrás de un paquete de harina, encontró una caja de té que le habían regalado en Navidad y una bolsa de avena que nunca abrió. Ese fue el inicio del día de usar lo que ya tienes. En lugar de salir a gastar, decidió que ese día su casa sería su propio supermercado. Encontró una lata de atún, un poco de arroz y unas verduras que estaban empezando a arrugarse en el cajón del refrigerador. Al mediodía, se preparó una comida que sabía mejor de lo que esperaba, simplemente porque no le había costado un solo peso extra. Empezó a mirar su entorno con otros ojos. En el armario, encontró una chaqueta a la que se le había soltado un hilo y que por eso no usaba, prefiriendo comprar una nueva la semana anterior. Sintió una punzada de vergüenza. Tenía de todo y, aún así, seguía sintiendo que le faltaba algo. Los días pasaron y la rutina de la escuela la absorbió, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Una tarde, mientras intentaba imprimir unas guías para sus alumnos,
La vieja impresora de su casa empezó a hacer un ruido extraño y se detuvo. Valeria suspiró con frustración. Otra cosa que se rompe, pensó. Su mente fue directamente a buscar opciones en Internet para comprar una nueva. Estaba a punto de hacer clic en el botón de comprar cuando recordó el rostro de su padre, un hombre que se había pasado la vida arreglando motores en un taller polvoriento. Él nunca compraba nada nuevo si podía evitarlo. Ese sábado se convirtió en el día de reparar en lugar de reemplazar. Buscó un tutorial en Internet, se armó de paciencia y abrió la carcasa de la impresora. Tenía las manos manchadas de tinta y el pelo revuelto. Después de 2 horas de pelearse con engranajes de plástico y limpiar un sensor obstruido, la máquina volvió a la vida con un zumbido triunfal. No solo se había ahorrado el costo de una impresora nueva, sino que sintió una descarga de adrenalina que ninguna compra le había dado jamás. Era la satisfacción de la competencia, de no ser una simple espectadora de su propia vida material. Sin embargo, el proceso no fue lineal ni sencillo. La tentación de volver a lo de antes estaba en cada esquina. Un martes, después de una reunión de profesores especialmente tensa, Valeria salió agotada y con ganas de recompensarse. El centro comercial estaba de camino a casa. La luz, el aire acondicionado y el olor a perfume nuevo la llamaban. Entró en una tienda de artículos para el hogar. Vio unas velas aromáticas y unos cojines que quedarían perfectos en su sofá. Estaba a punto de llevarlos a la caja cuando se detuvo en seco. Se hizo una pregunta que había leído en un libro de finanzas que encontró en la biblioteca de la escuela. ¿Esto me acerca o me aleja de mi libertad? Era el inicio del hábito de pensar como inversionista. Miró los cojines. Costaban lo mismo que 3 días de su trabajo en el aula. ¿Realmente valía la pena cambiar 3 días de su vida, de su energía y de su paciencia con los adolescentes por 2 trozos de tela con relleno? Dejó los cojines en el estante y salió de la tienda. El aire frío de la calle le devolvió la claridad. No era tacañería, era respeto por su propio tiempo. Al llegar a casa, decidió ir más allá. Se sentó en el suelo del salón y empezó a abrir cada cajón, cada armario y cada caja debajo de la cama. Fue el día de inventario del hogar. Se sorprendió al descubrir que tenía 3 paquetes de pilas, 4 botellas de detergente que había comprado en oferta pero que no necesitaba, y una cantidad absurda de cuadernos sin usar. Se dio cuenta de que uno de sus gastos más silenciosos era comprar cosas que ya tenía simplemente porque no sabía que las tenía. La falta de orden en su casa era una fuga de dinero constante. Anotó todo en una lista que pegó en la puerta del refrigerador. De ahora en adelante, antes de comprar, consultaría su propio inventario. Esa noche, Valeria no pudo dormir bien. Empezó a analizar sus propios patrones. ¿Por qué gastaba? Se dio cuenta de que el dinero no era el problema, sino su comportamiento. Gastaba cuando estaba cansada, cuando se sentía sola o cuando sentía que su trabajo no era valorado. El consumo era una anestesia para el estrés del día a día. Decidió que necesitaba un plan más agresivo si quería recuperar el control. Fue entonces cuando decidió implementar la regla de las 48 horas. Si veía algo que quería, se obligaba a esperar 2 días completos antes de comprarlo. Casi siempre, al cabo de ese tiempo, el deseo se había esfumado y se daba cuenta de que no lo necesitaba en absoluto. Pero la presión social era fuerte. Sus colegas de la escuela solían salir a almorzar a un sitio de moda cercano. Valeria, para no sentirse excluida, siempre iba con ellos. Un viernes, mientras veía cómo la cuenta se dividía y ella terminaba pagando por platos y bebidas que ni siquiera había disfrutado del todo, decidió que tenía que cambiar el juego. El siguiente viernes, en lugar de ir al restaurante, se quedó en el aula preparando su propia comida. Fue el día de crear valor. No solo ahorró dinero, sino que usó ese tiempo para organizar sus finanzas de la semana siguiente y planificar sus clases con calma. Sus compañeros regresaron quejándose del precio y de la lentitud del servicio, mientras ella ya había terminado su trabajo y se sentía ligera. A pesar de estos pequeños triunfos, hubo momentos de debilidad profunda. Hubo un día en que el cansancio la venció y terminó pidiendo comida a domicilio a través de una aplicación. Al ver el costo del envío y las comisiones, se sintió derrotada. Sintió que todo su esfuerzo no servía de nada si caía ante la primera dificultad.
Fue un proceso lento, lleno de errores. Hubo tardes en las que simplemente se sentaba en el sofá a mirar la pared, luchando contra la urgencia de entrar en una tienda en línea solo para sentir la gratificación instantánea de comprar algo. La tentación de rendirse y volver a su vida de deudas silenciosas era constante. Se sentía cansada de pensar cada movimiento, de cuestionar cada moneda. Para combatir eso, tomó una decisión radical: el día de eliminar tentaciones. Se sentó frente a su teléfono y borró todas las aplicaciones de compras. Se dio de baja de todos los correos electrónicos de promociones que inundaban su bandeja de entrada con ofertas de último minuto. Dejó de seguir cuentas en redes sociales que solo mostraban estilos de vida inalcanzables y productos que ella no necesitaba. Limpió su entorno digital de la misma manera que había limpiado su alacena. Si no veía la oferta, la necesidad no nacía. Valeria empezó a notar un cambio, no solo en su cuenta bancaria, sino en su temperamento. Ya no sentía esa ansiedad constante por lo que le faltaba. Empezó a valorar lo que ya poseía. Sin embargo, sabía que lo más difícil estaba por venir. El hábito de no gastar un día a la semana se estaba convirtiendo en su ancla, pero el mundo exterior seguía girando a un ritmo frenético de consumo. Ella necesitaba fortalecer su disciplina financiera, no solo para ahorrar, sino para entrenar su mente. El control sobre sus impulsos era el músculo que más le costaba desarrollar, pero también el que más beneficios le estaba reportando. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una de sus alumnas sentada en un banco, llorando. Valeria se acercó con cuidado. La joven le contó que su familia estaba pasando por un momento económico muy difícil y que ella sentía que no podía hacer nada para ayudar. Valeria la escuchó en silencio, recordando su propia desesperación apenas unos meses atrás. Por primera vez, sintió que tenía algo valioso que compartir, algo que no estaba en los libros de texto. Le habló de la importancia de mirar lo invisible, de las pequeñas fugas y de cómo el control de uno mismo es la mayor riqueza que se puede construir. Esa conversación fue un punto de inflexión. Valeria se dio cuenta de que su viaje no era solo para pagar deudas o ver subir un número en una pantalla. Era una transformación de su carácter. El hábito de no gastar un día a la semana no era un castigo, era un espacio de libertad. Era el día en que ella mandaba sobre su dinero y no al revés. Pero la prueba de fuego llegaría pronto, cuando un imprevisto familiar pondría a prueba no solo sus ahorros, sino toda su nueva filosofía de vida. Había logrado juntar una pequeña reserva, algo que nunca había tenido. Pero entonces recibió una llamada de su madre. La casa familiar, en un pueblo cercano, necesitaba una reparación urgente en el tejado antes de que llegara la temporada de lluvias. El presupuesto era alto, mucho más de lo que Valeria había ahorrado. La vieja Valeria se habría hundido en el pánico o habría pedido un préstamo rápido con intereses abusivos. La nueva Valeria respiró hondo y empezó a pensar. Tenía herramientas, tenía disciplina y, sobre todo, tenía una nueva forma de ver los problemas. No se trataba solo de cuánto dinero tienes, sino de cómo gestionas lo que te queda y cómo eres capaz de generar soluciones sin depender siempre de la billetera. Decidió que ese fin de semana iría al pueblo. No llevaría una solución mágica de dinero, sino que aplicaría todo lo que había aprendido. Sabía que el camino sería duro y que el cansancio físico se sumaría al agotamiento mental, pero estaba lista para demostrarse a sí misma que su transformación era real. El desafío del tejado no era solo una cuestión de construcción, era la culminación de meses de entrenamiento silencioso en los que había aprendido a decir no a lo inmediato, para poder decir sí a lo importante. Valeria llegó al pueblo un viernes por la tarde, con el sol cayendo tras las montañas y pintando de naranja las fachadas de adobe. Su madre la recibió con un abrazo apretado, pero sus ojos reflejaban la preocupación por las manchas de humedad que crecían en el techo de la sala. El presupuesto del contratista local era una cifra que, en otro tiempo, le habría quitado el sueño a Valeria durante meses. Pero esta vez, antes de abrir la cartera, decidió aplicar el día de observar los patrones de dinero. Se sentó en la mesa de la cocina con un papel y un lápiz, no para sumar deudas, sino para desglosar el problema. Se dio cuenta
de que gran parte del costo no era el material, sino el transporte y la urgencia de una mano de obra que ella podía sustituir con esfuerzo y organización. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las tejas flojas, Valeria no pudo evitar recordar cómo había llegado hasta allí. Recordó los meses de disciplina, los días en que se obligaba a no tocar un solo billete para entrenar su resistencia al impulso. Se dio cuenta de que el ahorro no era acumular monedas en un frasco, sino acumular opciones para momentos como este. El sábado temprano, en lugar de llamar al contratista para aceptar el presupuesto completo, decidió que ese sería su día de crear valor. Salió al patio, buscó la escalera vieja y subió al tejado. No sabía mucho de construcción, pero sabía observar. Pasó horas limpiando canaletas obstruidas y retirando musgo que retenía la humedad. Al bajar, tenía la ropa manchada de barro y las manos raspadas, pero había descubierto que la mitad del problema se solucionaba con mantenimiento, no con reemplazo. Fue una lección viva de lo que aplicaba en su pequeño apartamento, el día de reparar en lugar de reemplazar. Llamó a un primo que trabajaba en una ferretería y, en lugar de comprar herramientas nuevas, le pidió prestadas las necesarias a cambio de ayudarle con la contabilidad de su negocio el siguiente mes. El intercambio de habilidades, algo que había olvidado en el frenesí del consumo moderno, volvió a aparecer como una herramienta poderosa. Durante esos días en el pueblo, Valeria experimentó lo que era vivir con lo esencial. Su madre, una mujer que había criado a 3 hijos con un presupuesto minúsculo, le enseñó que el inventario del hogar no era solo una lista de cosas, sino una forma de respeto hacia lo que la tierra y el trabajo proveen. Cocinaron con lo que había en la pequeña huerta del patio: tomates, cebollas y algunas hierbas. Valeria se dio cuenta de que en la ciudad gastaba una fortuna en ensaladas preparadas solo por pereza, cuando el valor real estaba en el proceso de transformar los ingredientes básicos. Al regresar a la ciudad el domingo por la noche, Valeria se sentía físicamente agotada pero mentalmente invencible. Había logrado reducir el costo de la reparación del tejado a menos de la tercera parte, simplemente aplicando ingenio y esfuerzo personal. Entró en su apartamento y lo vio con una claridad nueva. Ya no era solo el lugar donde vivía, sino el laboratorio donde estaba construyendo su libertad. Sin embargo, la prueba más difícil no vendría de una emergencia, sino de la presión más sutil y peligrosa: el éxito aparente de los demás. En la escuela, una de sus colegas más cercanas, Lucía, llegó presumiendo un coche nuevo. Era un vehículo eléctrico, brillante, lleno de pantallas y promesas de estatus. Lucía hablaba de las cuotas mensuales como si fueran un detalle sin importancia, una pequeña suscripción al futuro. Valeria sintió un pinchazo de envidia. Ella seguía caminando al trabajo o usando el transporte público. Por un momento su mente empezó a justificar un gasto similar. Se decía que ella también trabajaba duro, que se merecía un premio, que su viejo auto heredado ya no era seguro. Fue entonces cuando aplicó la regla de las 48 horas, pero esta vez la extendió a una semana entera. Durante 7 días se obligó a no investigar precios de autos, a no entrar en concesionarios y a no hablar del tema. En lugar de eso, dedicó ese tiempo a fortalecer su disciplina financiera. Se preguntó si ese auto la acercaba o la alejaba de su verdadero objetivo: no tener que preocuparse nunca más por una llamada de su madre o por una impresora rota. Al final de la semana, el brillo del auto de Lucía se había desvanecido. Se dio cuenta de que su colega estaba encadenada a una deuda de 5 años por un objeto que perdía valor cada vez que salía del estacionamiento. Valeria decidió que ese miércoles sería su día de eliminar tentaciones a un nivel más profundo. No solo borró aplicaciones, sino que cambió su ruta hacia el trabajo para no pasar frente a los escaparates que la hacían sentir inadecuada. Empezó a dedicar sus tardes libres a aprender una nueva habilidad: la gestión de inversiones sencillas. Quería que su dinero no solo se quedara quieto, sino que trabajara para ella. Descubrió que el hábito de no gastar un día a la semana le permitía tener un excedente que, aunque pequeño, era la semilla de algo más grande. El proceso de transformación no era solo suyo. Sus alumnos empezaron a notar que la profesora de lengua ya no llegaba con vasos de café de cadena cada mañana, sino con un termo de acero inoxidable. Uno de ellos, un chico llamado Mateo, le preguntó por qué nunca compraba nada en la cafetería de la escuela. Valeria, con una sonrisa, le propuso un ejercicio. «Oh,
Les pidió a todos que durante una semana anotaran cada moneda que gastaran en cosas que no fueran estrictamente necesarias para estudiar. Al final de la semana, los resultados dejaron a los adolescentes en silencio. Algunos habían gastado en dulces y juegos digitales lo equivalente a un libro nuevo o a una salida al cine que tanto deseaban y decían no poder costear. Valeria les explicó que la mayoría de las fugas de dinero no están en lo que compras conscientemente, sino en lo que olvidaste que estabas pagando. Les habló del día de detectar suscripciones invisibles y de cómo la publicidad está diseñada para hacernos sentir que siempre nos falta algo. No fue una lección de economía teórica, fue una lección de vida. Algunos padres llamaron a la escuela para agradecerle. Otros, para quejarse de que sus hijos ahora cuestionaban las compras del supermercado. Valeria entendió que estaba tocando una fibra sensible, la relación emocional que tenemos con el consumo. Sin embargo, la soledad del camino empezó a pesarle. A veces, sus amigos dejaban de invitarla a cenas porque sabían que ella prefería planes que no implicaran gastos excesivos. Se sintió tentada a ceder, a ser normal otra vez, a dejar de ser la mujer del presupuesto. Hubo una noche en que estuvo a punto de comprar un viaje de vacaciones a crédito, solo para sentirse parte del grupo que compartía fotos en playas exóticas. Tenía la tarjeta en la mano y la página de reservas abierta. El cursor parpadeaba sobre el botón de confirmar. En ese momento crítico, recordó el día de pensar como inversionista. Miró el precio total del viaje y calculó cuántas horas de clase representaba. Eran 2 meses enteros de levantarse temprano, corregir exámenes hasta la madrugada y lidiar con el agotamiento. ¿Valía la pena quemar 2 meses de su vida por una semana de fotos bonitas? Cerró la computadora. Decidió que su día de crear valor ese fin de semana sería organizar una caminata por la montaña con amigos que valoraran la conexión más que el consumo. Sorprendentemente, más personas de las que esperaba se unieron. Descubrió que muchos también estaban cansados de la carrera del gasto, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. La transformación de Valeria se volvió orgánica. Ya no era un esfuerzo constante, sino una forma de ser. Su inventario del hogar estaba tan optimizado que ya no compraba nada por duplicado. Sus habilidades de reparación habían crecido tanto que incluso ayudaba a sus vecinos a arreglar pequeños electrodomésticos, fortaleciendo los lazos de la comunidad. Pero el mayor cambio fue interno. La ansiedad que la había perseguido durante años se había disuelto. Ya no trabajaba para un fantasma, trabajaba para su propia tranquilidad. Un día de lluvia, mientras observaba el agua caer desde la ventana de su apartamento, recordó la pregunta inicial. ¿Qué es lo que realmente nos salva el dinero? No eran los grandes ahorros, sino la suma de las pequeñas negativas diarias. El hábito de no gastar un día a la semana se había convertido en su ritual de poder. Era el día en que recordaba que ella era la dueña de sus deseos y no al revés. Ese día, en lugar de gastar, se dedicaba a observar sus patrones, a entender qué emociones la empujaban a consumir y a fortalecer su voluntad. Valeria se dio cuenta de que la gente cree que su problema es el dinero, pero muchas veces es el comportamiento. El dinero es solo una herramienta, un reflejo de nuestras prioridades y de nuestros miedos. Ella había aprendido a mirar su miedo a la escasez de frente y a desarmarlo con organización y disciplina. El ahorro se había multiplicado no por magia, sino por la eliminación sistemática de lo innecesario. Cada dólar que no se iba en una suscripción olvidada o en una compra por impulso era un ladrillo en el muro de su libertad financiera. La historia de Valeria no es la de una mujer que se hizo millonaria de la noche a la mañana, sino la de una mujer que recuperó la propiedad de su vida. El clímax no fue una gran compra, sino un momento de silencio absoluto en el que se dio cuenta de que no necesitaba nada más de lo que ya tenía. Pero el mundo siempre tiene una última prueba guardada. Un cambio en las políticas de la escuela puso en riesgo algunos de los beneficios salariales de los profesores. La incertidumbre se apoderó de la sala de maestros. Muchos estaban desesperados, atrapados en deudas que dependían de cada centavo de ese sueldo. Valeria, en cambio, se sintió extrañamente en paz. Tenía un fondo de emergencia, no tenía deudas de consumo y sus gastos eran mínimos. Podía permitirse pensar, evaluar sus opciones y, si era necesario, buscar un nuevo camino sin la presión del hambre o del desalojo. Su disciplina no solo le había dado dinero, le había dado tiempo. Y el tiempo, como ella siempre decía a sus alumnos, es el único recurso que no se puede recuperar. Esa tarde,
Caminó hacia su casa bajo la lluvia, sin prisa. No necesitaba comprar un paraguas nuevo porque el que tenía, que había reparado ella misma, cumplía perfectamente su función. Se detuvo en un parque a observar cómo los niños jugaban sin preocuparse por el costo de sus juguetes. Entendió que la verdadera riqueza es la capacidad de disfrutar del presente sin hipotecar el futuro. Su viaje de 40 minutos emocionales, de caídas y aprendizajes, la había llevado a un lugar de esperanza realista. La noticia del recorte salarial en la escuela fue el golpe de gracia para muchos, pero para Valeria fue la confirmación silenciosa de que su entrenamiento había valido la pena. Mientras sus compañeros se reunían en los pasillos con rostros pálidos y manos temblorosas, haciendo cálculos desesperados sobre cómo pagarían el coche, la casa y las tarjetas de crédito que ya estaban al límite, ella sintió una calma que nunca antes había experimentado. No era una calma nacida de la indiferencia o de tener una fortuna oculta, sino de la preparación. Había pasado meses fortaleciendo su disciplina financiera, y ahora ese músculo respondía con una firmeza que la sorprendía a ella misma. El aire en la sala de profesores estaba cargado de una tensión eléctrica, de murmullos sobre préstamos de emergencia y deudas que no perdonarían ni un solo día de retraso. Valeria, sentada en su rincón habitual con su termo de acero inoxidable, observaba la escena con una mezcla de compasión y alivio. Recordó cuántas veces estuvo a punto de rendirse ante el deseo de encajar, y agradeció a cada uno de esos días en los que decidió decir que no. Esa tarde, al llegar a su casa, decidió que ese sería su día de observar sus patrones de dinero definitivo. No solo miró su cuenta bancaria, sino que miró su vida entera con una honestidad que dolía. Se sentó en el suelo de su sala, rodeada de sus cuadernos de notas, y se dio cuenta de que el miedo de sus colegas no era al dinero en sí, sino a la pérdida de un estatus que los tenía encadenados a una oficina o a un aula de clase por el resto de sus vidas. Ella, en cambio, había aprendido a despojarse de las necesidades artificiales durante sus días de inventario y de reparación. Su apartamento, que antes le parecía pequeño y algo triste, ahora se sentía como un fuerte inexpugnable. Tenía lo que necesitaba y, lo más importante, sabía exactamente dónde estaba cada cosa y cuánto tiempo le duraría cada grano de arroz en su alacena. Se sentó en su escritorio y retomó el hábito de posponer compras con una intensidad renovada. Había estado pensando en cambiar su computadora personal, que ya empezaba a fallar y a emitir un zumbido preocupante cada vez que intentaba abrir un archivo pesado, pero decidió que ese no era el momento de ceder ante el impulso del consumo. Aplicó la técnica de esperar 48 horas, pero esta vez la transformó en un desafío de un mes completo. Durante ese tiempo, dedicó sus tardes de crear valor a investigar cómo optimizar el sistema operativo por su cuenta. Limpió el hardware con aire comprimido, eliminó archivos basura que ocupaban espacio innecesario y aprendió a gestionar mejor la memoria del equipo. Al final del mes, la computadora no solo funcionaba mejor, sino que ella sentía un respeto diferente hacia el objeto. Ya no era algo desechable que se cambia por un modelo nuevo, sino una herramienta que ella misma había rescatado del olvido técnico. Se dio cuenta de que gran parte de nuestro deseo de comprar algo nuevo nace del descuido sistemático de lo que ya poseemos. Valeria empezó a notar que su pequeño experimento de un día, a la semana sin gastar, se había expandido a toda su filosofía de vida de forma orgánica. Ya no era una regla impuesta por la necesidad, era una liberación de la mente. El día de eliminar tentaciones le había devuelto el control sobre su atención, que es el recurso más valioso que tiene un ser humano. Ya no pasaba horas haciendo un recorrido infinito en redes sociales, donde era bombardeada por anuncios de ropa que no necesitaba o viajes que no podía costear sin endeudarse. Ahora, ese tiempo lo usaba para el día de crear valor de una manera que nunca imaginó cuando empezó este viaje. Empezó un pequeño proyecto de tutorías en línea para alumnos de otros países, utilizando la tecnología que ya tenía y el conocimiento que ya poseía como profesora de lengua. Lo que empezó como un ejercicio para no gastar un peso se convirtió en una fuente de ingresos extra que no dependía de su empleo principal en la escuela. Por primera vez en su vida, el dinero no solo dejaba de irse por las grietas, sino que empezaba a llegar desde fuentes que ella misma había construido con su tiempo libre y su esfuerzo personal.
Un sábado por la mañana, mientras organizaba su inventario del hogar con una música suave de fondo, Valeria encontró una vieja caja de fotografías bajo su cama. Vio a su madre, a su padre y a ella misma de niña, en aquel pueblo de montañas donde el viento siempre olía a pino y a tierra mojada. Eran felices con muy poco. Un balón de fútbol remendado, unas bicicletas que pasaban de hermano a hermano y meriendas de pan con aceite y sal. Recordó que la alegría no estaba vinculada a la factura de una tienda de lujo en un centro comercial, sino a la calidad del tiempo compartido y a la seguridad de tener un techo firme sobre la cabeza. Esa tarde, decidió llamar a su madre. Le contó que la reparación del tejado no solo había salvado la estructura de la casa familiar de las lluvias, sino que le había devuelto la perspectiva sobre lo que significa la verdadera riqueza. Su madre, con esa sabiduría sencilla de las mujeres que han criado familias con presupuestos ajustados, le dijo que el dinero es como el agua de un canal de riego. Si no le haces un cauce con tus propias manos, se dispersa por el camino, se evapora bajo el sol y se pierde en la tierra baldía antes de llegar a la raíz. Pero si lo diriges con paciencia y con orden, puede alimentar todo un bosque y dar sombra a los que vienen detrás de nosotros. Recibió un correo electrónico oficial de la dirección de la escuela confirmando que el recorte salarial sería efectivo a partir del mes siguiente para todos los docentes de planta. Fue un mensaje seco, lleno de términos legales y disculpas corporativas que no llenaban el estómago de nadie. En lugar de sentir el pánico que antes la habría paralizado y la habría llevado a llorar en el baño, Valeria se preparó un té caliente y se sentó frente a la ventana a ver cómo caían las primeras hojas del otoño sobre el parque. Revisó su plan financiero una vez más. Tenía ahorros suficientes para vivir 6 meses enteros sin recibir un solo peso de salario si fuera necesario. No debía nada a nadie. Sus tarjetas de crédito estaban en cero y sus gastos fijos eran una fracción de lo que solían ser hacía apenas un año. Sus suscripciones invisibles habían sido eliminadas hacía meses. Sus hábitos de consumo estaban bajo un control férreo y su mente estaba enfocada en la inversión de su tiempo, no en el gasto de sus recursos. Se sintió más poderosa y más libre que cualquier alto ejecutivo que viviera atrapado en una red de deudas por aparentar un éxito que no posee. Fue a la escuela al día siguiente con una energía que desconcertaba a todos sus compañeros en la sala de maestros. Mientras ellos discutían amargamente sobre qué lujos tendrían que recortar y a qué bancos tendrían que pedir prórrogas, ella entró en su aula con una sonrisa genuina que nacía de la paz interior. Sus alumnos, que habían estado siguiendo sus consejos de manera casi lúdica durante las últimas semanas, la recibieron con preguntas y pequeñas victorias personales. Mateo, el chico que había empezado a anotar sus gastos después de aquella charla en el parque, se le acercó con los ojos brillantes y le mostró su cuaderno de notas. Había ahorrado lo suficiente para comprarse los libros de texto del próximo año y un kit de dibujo profesional que tanto quería, todo sin pedirle un solo centavo extra a sus padres, que estaban pasando por un mal momento económico. Valeria sintió que ese era su verdadero éxito, el clímax de su historia como educadora y como ser humano. No solo había salvado sus propias finanzas del desastre inminente, sino que estaba sembrando una semilla de soberanía personal en la siguiente generación de su país. La resolución de su historia no fue una ganancia de lotería, ni un ascenso milagroso a un puesto de directora, ni un golpe de suerte externo que solucionara todos sus problemas. Fue la satisfacción realista y profunda de caminar por la calle un día de lluvia intensa, sabiendo que ninguna publicidad, por muy brillante y seductora que fuera, tenía poder alguno sobre su voluntad. Valeria seguía siendo la misma profesora de lengua. Seguía viviendo en el mismo apartamento decorado con cosas que ella misma había reparado con sus manos y seguía usando la misma ropa que ahora cuidaba con un esmero casi sagrado. Pero por dentro era una persona completamente distinta a la que empezó este camino. El fuego interno que sentía no nacía de la posesión de objetos nuevos, sino de la posesión absoluta de sus propias decisiones. Había dejado de ser una consumidora pasiva que reaccionaba a los estímulos del mercado para convertirse en una constructora activa de su propio destino y de su seguridad económica. Al final de ese año escolar, mientras se preparaba para las fiestas de diciembre, Valeria se dio cuenta de que el hábito de no gastar un día a la semana fue mucho más que un simple truco de ahorro para llegar a fin de mes.
fue el espejo que le permitió descubrir todas las formas en que su energía vital y sus años de juventud se escapaban en distracciones vacías que no le aportaban nada real. Aprendió que el problema de la mayoría de las personas no es la cantidad de dinero que ganan mensualmente, sino la falta de un comportamiento consciente y valiente frente a lo que tienen entre manos. La disciplina no era una cárcel de privaciones y de tristezas, sino la llave maestra que abría la puerta de la verdadera tranquilidad mental y espiritual. El dinero ya no era un fantasma que la perseguía por los pasillos de su mente, sino un aliado silencioso que le permitía dormir en paz todas las noches, sin importar lo que dijeran las noticias o los correos de la dirección de la escuela. Si hoy sientes que el dinero se te escapa entre los dedos como si fuera arena fina de playa, si sientes que trabajas 10 horas al día solo para pagar facturas de cosas que ya no te dan ninguna alegría real, recuerda la historia de esta profesora que decidió detenerse. No necesitas un milagro económico externo ni un cambio de suerte en los juegos de azar. Necesitas un día. Un solo día a la semana para detener la inercia del mundo, para mirar con ojos nuevos lo que ya posees en tus cajones, para reparar lo que se ha soltado con el tiempo y para recordarte a ti mismo que tú eres quien decide el valor de tu esfuerzo diario. La verdadera riqueza no se mide por la capacidad que tengas de comprar el mundo entero, sino por la capacidad de no necesitar que el mundo te diga quién eres a través de tus compras compulsivas. Valeria cerró su cuaderno de cuentas del año con una sensación de deber cumplido que le ensanchaba el pecho. Había pasado de la angustia silenciosa de las madrugadas a una libertad ruidosa y llena de posibilidades reales de crecimiento. La lección que aprendió en aquel valle de dudas y de errores no era una lección sobre números o sobre tasas de interés, sino una lección fundamental sobre el carácter humano. El hábito de no gastar un día a la semana le enseñó que el control sobre los propios impulsos es la única base sólida para construir cualquier fortuna, ya sea grande o pequeña. La libertad financiera no es un destino lejano al que se llega con un gran cheque que cae del cielo. Es un camino que se construye cada mañana con la decisión consciente de valorar lo que realmente importa por encima de lo que simplemente brilla. Ella lo entendió frente a un tejado roto en el pueblo de su infancia y frente a un aula llena de sueños adolescentes. Y hoy, mientras camina hacia un nuevo año con la frente en alto, sabe que ese pequeño hábito ha salvado mucho más que sus ahorros. Ha salvado su dignidad, su tiempo y su futuro. Muchos creen que para cambiar su vida necesitan ganar el doble de lo que ganan hoy, pero la realidad es que si no controlas lo que tienes hoy, el doble de dinero solo significará el doble de problemas y el doble de deudas. La historia de Valeria nos enseña que el poder está en la pausa. El día sin gastar es el día en que recuperas tu soberanía. Es el momento en que le dices al sistema que tú eres quien manda sobre tus horas de trabajo. Cuando dejas de comprar por impulso, empiezas a vivir por propósito. No es el café que dejas de comprar lo que te hace rico. Es la disciplina que desarrollas al decidir que no lo necesitas hoy para sentirte bien. Esa fuerza interna se traslada a cada área de tu vida, a tu trabajo, a tus relaciones y a tu salud. Al final, no se trata de cuánto dinero tienes en el banco, sino de cuánta libertad tienes en tu corazón para decidir qué hacer con tu tiempo en este mundo. Quédate con esta idea en la mente y deja que arda con fuerza, porque el poder de transformar tu economía no está en manos de los bancos ni de las grandes empresas, sino en la fuerza de tu propia voluntad para decir basta a lo innecesario y decirle un sí rotundo a todo aquello que realmente te hace libre y te permite soñar con un mañana sin cadenas. El hábito de no gastar un día a la semana es la semilla, pero la cosecha es una vida de paz, de propósito y de una riqueza que ningún mercado podrá quitarte jamás. Bueno, mi gente, gracias por quedarse hasta el final del video, espero les haya gustado. Recuerden que Dios tiene un propósito preparado para cada uno de nosotros. Lo importante es nunca rendirnos, lo importante es mantener esa mentalidad de éxito, esa mentalidad de fe. Recuerden que nunca será tarde, siempre habrá tiempo. Lo importante es que seamos perseverantes, seamos resistentes, que todo se nos va a dar con el favor de Dios. Les envío un fuerte abrazo. Sigan viendo mis videos, espero les gusten. Recuerden que aquí siempre van a tener un amigo. Comenten lo que les quedó de enseñanza en el video. Y nada, mi gente. Chao, chao. Se me cuidan mucho.